Buenos días, vamos a ver entonces hoy la parte de antihistamínicos de rinitis. Cuando hablamos de rinitis, generalmente vamos a tener dos pacientes, dos grupos de pacientes. Un paciente que va a tener una rinitis viral, que es lo que se conoce como gripa, y un paciente que va a tener una rinitis alérgica, que va a tener un trasfondo como el paciente con asma, se expone a un alergeno, activa inmunoglobulina E, mastocitos, pero los síntomas van a ser locales. En la rinitis, entonces, hay rinorrea, moqueadera. Cuando hablamos de rinitis alérgica y prurito nasal, puede haber también conjuntivitis, eritema, lagrimeo ocular. Y en algunos casos puede haber una obstrucción, digamos, no tan significativa, al flujo de aire, la parte nasal. Entonces, para la rinitis se va a hacer manejo de esos síntomas con antihistamínicos. En el caso de la rinitis alérgica hay otras opciones que también lo voy a mencionar un poquito ahorita. Entonces, rinorrea, prurito nasal, obstrucción y edema de la mucosa. Hay dos casos como adicionales, hay dos cosas a tener en cuenta, hay dos patologías extra que no se les puede olvidar en un paciente con rinorrea. La primera es en los niños, una rinorrea unilateral de un solo lado y que muchas veces es purulenta hasta que se demuestre lo contrario, ese niño tiene un cuerpo extraño. Entonces cogió un maíz, un frijolito, cogió una canica, alguna cosa, pum, para la nariz. Cuerpo extraño nasal. Hay que mandar antibiótico, más o menos 5 días. Se prefiere la amoxicilina. Y hay que tratar de retirar el cuerpo extraño. A los niños, antes de tratar de retirarles un cuerpo extraño, hay que sedarlos. Usted puede ver el niño más buena gente del mundo y usted le va a meter una pinza en la nariz o en el oído. Entonces hay que sedarlo y si usted no es capaz de retirar el cuerpo extraño, lo remite. Entonces, ojo, antibiótico y antes del procedimiento, sedación. Entonces, primer caso, niño con rinorrea unilateral purulenta. Hasta que no se demuestre lo contrario, se metió alguna cosa en la nariz. Segundo caso, adulto. Rinorrea ya en este caso bilateral. También puede ser purulenta. Además de eso, el paciente va a tener cefalea. Y es característico que esa cefalea empeore cuando se mueve, por ejemplo, cuando se agacha. Y puede tener fiebre. Rinorrea purulenta bilateral de predominio en la mañana asociado a ese tipo de cefalea. Hasta que no se demuestre lo contrario, es una sinusitis. Al examen físico le van a palpar la región malar, le van a palpar los arcos cigomáticos y ese paciente va a tener dolor, la región superciliar va a tener dolor. Y en faringe le van a observar escurrimiento posterior. Dado el caso, si es un primer episodio y usted le ve toda la clínica, entonces le va a hacer tratamiento antibiótico. Si tiene otro factor adicional, o ya ha tenido más episodios, es recurrente, entonces primero le mandan radiografía de senos paranasales. Tratamiento antibiótico, ciprofloxacina, amoxicilina, si es la primera vez, si es la primera vez, y acitromicina, esas son como las opciones principales, hay más. Cipro adulto, 500 miligramos cada 12 horas. Amoxi adulto, 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. Esas se mandan 10 a 14 días, 10 a 14 días. Y la acitro son 500 miligramos vía hora al día, 500 miligramos día.
por 7 a 10 días. Entonces, sinusitis aguda, rinorrea bilateral, puede ser purulenta, acompañada de cefalea, en algunos casos de fiebre. El paciente va a tener dolor a la palpación en zonas asociadas o zonas correspondientes a senos paranasales y van a observar escurrimiento posterior. En la rinitis alérgica, se hace una clasificación parecida al asma y parecida al EPOC. Entonces se mira qué tan frecuentes son los síntomas, perdón. Se mira si tiene síntomas nocturnos, si tiene limitación para la vida diaria, y ahí se clasifica y se establece el tratamiento. Entonces, si le altera el sueño, si le altera las actividades laborales académicas, qué tan frecuentes en la semana, en el día, entonces es parecido. ¿Cuál es el detalle? Aún con esa clasificación, el manejo que se hace acá en Colombia habitualmente, aún cuando sea una clasificación con intensidad moderada, persistente y demás, es con antihistamínico. Pues teóricamente en la clasificación hay más opciones, enseguida lo menciono, pero realmente el manejo de rinitis, casi que independiente de cómo la clasifique usted, la intensidad de los síntomas, acá va con antihistamínico. Muy importante mirar los alergenos, entonces lo mismo que en asma, el gato, el perro, el peluche, el libro recogiendo polvo, la lana, el polen, perfumes o lociones, el frío. Entonces hay que mirar qué desencadenantes tiene y tratar de reducir la exposición. A diferencia de asma, que en la clasificación leve, usted le podía recomendar al paciente usar una agonista o beta de acción corta antes de exponerse al alergeno. Acá sí se recomienda que el paciente tome el medicamento todos los días, en este caso el antihistamínico. Los síntomas son muy leves, muy ocasionales, de pronto se va a ir para una finca o va a tener contacto con animales, puede tomar el antihistamínico el día antes, la noche anterior, por ejemplo, sí, está bien, también se puede. Pero sí se recomienda más como que el tratamiento sea todos los días. Es mucho más efectivo tomar el antihistamínico todos los días que tomarlo antes de una exposición. Entonces, por ese lado sí cambia un poquito como el esquema. También hay que mirar si tiene asma, un paciente que tenga rinitis y asma, si no se controla la rinitis, no se controla el asma. Hay que mirar si es alérgico a algún alimento, maní similares, que eso también hace más difícil el tratamiento que responda. Entonces acá muy importante mirar los alergenos, mirar qué desencadenantes tiene y tratar de reducir la exposición. Según la clasificación entonces sería intermitente o persistente y sería leve, moderada. Pero, vuelvo y les digo, acá generalmente se usa puro antihistamínico, entonces la clasificación no importa como tanto. En otros países sí, entonces leve, tratamiento con síntomas parecido a lo del asma, ahí va el antihistamínico. De moderado para arriba, ya se recomienda esteroide, pero esteroide que nasal. El inhalador que tiene el paciente de clometasona para asma no sirve. Entonces debe ser un esteroide nasal. Y el que más se utiliza, de pronto se puede conseguir relativamente, bueno, no fácil, pero más probable, es la beclometasona nasal. Otras opciones, antileucotrienos, pero son muy costosos, no amerita costo-beneficio.
y otros medicamentos que son las cromonas, pero acá se consiguen más es para manejo de la parte de síntomas oculares. Entonces, por ejemplo, el cromoglicato. En otros países usan también neocromil o cromoglicato nasal. Acá casi no se usa, no se consigue. Entonces, manejo que van a tener en toda parte para rinitis alérgica antihistamínico. Los antihistamínicos, entonces, son medicamentos que bloquean, son antagonistas de receptores de histamina tipo 1. Los receptores de histamina son cuatro tipos. En clínica los más importantes son los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 son los que tienen que ver con la parte de las alergias. Los tipo 2, ya lo vimos, tienen que ver con la secreción de ácido. Probablemente en esa clase lo mencioné. En el caso específico de urticaria, esos son pacientes que tienen alergia usualmente a alimentos, consumen el alimento, presentan ahones, presentan mucho prurito, parte de la piel se les pone roja. En esos pacientes la ranitidina puede servir cuando no respondió a un anti-H1, los que vamos a ver hoy. Solo para el caso de urticaria, un anti-H2 puede ayudar un poquito al manejo. ¿Por qué? Porque en la piel hay un 80% de receptores H1 y un 20% de receptores H2. El antihistamínico sirve, el anti-H1, antihistamínico que bloquea receptor H1, ¿sirve para enfermedad acidopéptica? No. ¿Cuál sirve ahí? Anti-H2, ranitidina, famotidina, nisatidina. Tiene rinitis alérgica y tiene gastritis. ¿La ranitidina le sirve para los dos? No. Entonces son receptores diferentes. Los bloqueadores son diferentes. Salvo el caso específico de urticaria, todo lo que sea alergia anti-H1 y sin excepciones, cuando hay enfermedad acidopéptica y no se puede usar el inhibidor de bomba de protones, anti-H2, no H1, H2. Estos medicamentos entonces se van a dividir como en tres grupos, generaciones. Los de primera generación tienen más efectos adversos, dan más sedación. Los de segunda generación dan menos efectos adversos y el efecto dura más, son los de elección para la parte de alergias. Y los de tercera, comillas, tercera, se usan solo cuando un paciente no responde a los de segunda. Detalle. El efecto de los antihistamínicos con el tiempo va bajando. Un paciente que tenga rinitis alérgica le empezaron loratadina muy bien y después de unos meses a un tiempo empieza otra vez con los síntomas. Y la loratadina ya no lo controla. Entonces se va presentando tolerancia, se va presentando pérdida del efecto con el tiempo. Entonces primero loratadina, después ya cetiricina, después le mandaron otro, fexofenadina, alguno de esos. No respondió, ya tocó uno de los de tercera. Entonces el efecto se puede ir perdiendo con el tiempo, con el uso repetido. Principal efecto adverso de los antihistamínicos, sedación. Los de primera, todos dan sueño. Los de segunda dan sueño, pero depende del paciente. Hay pacientes que sí les dan mucho, hay pacientes que no. Y los de tercera no dan. Entonces ya, según el caso, uno también puede empezar de una vez uno de tercera. Entonces un piloto, un cirujano, alguien que maneje maquinaria pesada, no le vayan a mandar loratadina, mata a alguien.
En el caso del piloto mata de una vez 150 o 200. Entonces, en ese caso, uno usa de una vez el de tercera que da menos sedación que no sedación. ¿Por qué lo de la sedación? Los de primera generación son más liposolubles, atraviesan más la barrera hematoencefálica, bloquean más receptores H1 en el sistema nervioso y eso da sedación. Los de segunda la atraviesan menos y los de tercera todavía menos, entonces dan menos sedación comparados con los de primera generación. Otra ventaja de los antihistamínicos de segunda y tercera generación es que son menos dosis al día. Le formularon a un paciente dimenhidrinato por un vértigo, por ejemplo, que es el mareol, cada 8 o cada 12 horas. Le formularon a un paciente hidroxicina por una urticaria cada 12 horas. Van a manejar un paciente con rinitis loratadina, una dosis al día. Entonces 10 miligramos al día, máximo 20. Le formularon a un paciente con rinitis cetiricina, 5 miligramos al día, una dosis, máximo 10 miligramos. De una sola dosis, sea junto. Entonces tienen más tiempo de vida media, eso hace que el efecto bloqueando el receptor sea por más tiempo y eso hace que el efecto dure más. Entonces los de segunda y los de tercera requieren menos dosis. De primera, importantes, la difenidramina, que ya no se usa tanto para vértigo, no rinitis o urticaria, no, vértigo. El dimenhidrinato para vértigo y cinetosis, el dimenhidrinato es el mareol, nombre comercial. La difenhidramina son 50 miligramos cada 12 horas. El dimenhidrinato son 25 a 50 miligramos cada 8 a 12 horas, mejor 25, que no hay tanta sedación. También importante de primera la hidroxicina, ojo que en español no se escribe como está ahí en inglés. Entonces se escribe con C, con X y con C, hidroxicina. Y esa sirve mucho para urticaria. Problemas de lo que más da sedación, pero sirve mucho para urticaria. De segunda, la loratadina, la cetiricina y la fexofenadina. Detalle, miren que acá aparece la de loratadina de segunda. Realmente sí sería segunda, pero en alguna literatura la clasifican de tercera generación, junto con la levocetiricina. ¿Por qué? Porque son isómeros de los otros dos medicamentos, de la loratadina y de la cetiricina, y no dan sedación. Ojo a esto. Si un paciente tomando loratadina no respondió, hay probabilidad de que usando la loratadina tampoco responda. Entonces usted pensará, ¿para qué la mando? La manda en un paciente en el cual trata usted de evitar que tenga somnolencia o sedación. Entonces en ese caso la manda. Si el paciente respondió a loratadina y por X de razón hay que cambiarla, listo. Si el paciente ya no responde a loratadina, no le mando de loratadina, primero mire otro antihistamínico. Ya la de loratadina sería la última opción. ¿Por qué? Porque hay algo más de probabilidad que no responda, porque es un isla de loratadina es parecida a la loratadina. Entonces tiene una estructura química similar, no es un isómero. Problema de los antihistamínicos. No solamente tienen el efecto de bloqueo en receptores H1, sino que también pueden bloquear otros receptores, especialmente los de primera generación. Pueden entonces, por ejemplo, bloquear receptores muscarínicos. Eso les da un efecto anticolinérgico. Importante, taquicardia. Entonces, ojo, paciente con antecedente de arritmia, cardiopatía,
Antihistamínico de primera, no. Segundo, ojo con los pacientes ancianos, no solo por la taquicardia, sino los ancianos, sexo masculino, que tenga hipertrofia prostática. Usted le manda un medicamento con efecto anticolinérgico cualquiera, incluyendo estos, le puede dar una retención urinaria. Entonces también para tener en cuenta. Otras cosas de ese efecto anticolinérgico, perdón. Temblor, mareo, visión borrosa, boca seca. Entonces mire que son síntomas muy molestos. Más cosas, bloquean alfa 1. Principal efecto adverso, hipotensión, de nuevo, ojo en ancianos. O también en pacientes que reciban antihipertensivos. Entonces más riesgo de una hipotensión. También pueden bloquear uno que se llama ciproheptadina. Pueden bloquear receptores de serotonina. La ciproheptadina, por ese bloqueo de receptores de serotonina, se usa como antídoto, se usa como tratamiento de un cuadro que se llama síndrome serotoninérgico. En ese síndrome serotoninérgico hay un exceso de serotonina, puede ser un aumento en la liberación, puede ser que no se recapte, ya eso depende del caso. Eso se presenta por combinaciones de cosas, entonces combinar antidepresivos con cocaína, combinar anfetaminas con LSD, eso es dietilamida del ácido lisérgico, es un alucinógeno. Combinar, por ejemplo, cefalosporinas y linezolid, que son antibióticos. Combinar tramadol o meperidina con alguno de los anteriores. Entonces se da por combinación de cosas. Hay un exceso de serotonina, el paciente empieza con diarrea, después va a tener hipertermia y compromiso del estado de conciencia y va a tener una hiperreflexia. Entonces, el tratamiento, el antídoto, fuera pues de suspender lo que le haya causado eso, hacer soporte, manejar la hipertermia, administrar líquidos. Fuera del manejo asociado, si usted lo tiene, le da al paciente ciproheptadina. Eso disminuye la actividad de ese exceso de serotonina que va a tener ese paciente. El síndrome serotoninérgico, antídoto ciproheptadina. Los otros antihistamínicos ahí no sirven, entonces difenhidramina, dimenhidrinato, hidroxicina, clemastina. Pues tiene que ser ciproheptadina, ciproheptadina. Problemas de los antihistamínicos, entonces yo mencionaba la sedación. Con los de primera generación todos dan sueño, más la hidroxicina, eso tumba elefantes. Los de segunda también dan somnolencia, pero menos y varía según el paciente. Y los de tercera no dan sedación. Adicional a lo que ya mencioné, ojo con los niños, los de primera generación por el efecto anticolinérgico en niños en sobredosis o cuando hay interacciones pueden dar convulsiones, más la difenhidramina. ¿Por qué? Porque esa bloquea receptores muscarínicos, efecto anticolinérgico y también la difenhidramina bloquea canales de sodio. Entonces, por ese bloqueo de canales de sodio adicional da más riesgo de convulsiones y más riesgo de arritmias. Lo otro, todos los antihistamínicos, cualquier loratadina, cetiricina, lo que usted quiera, puede bloquear canales de potasio en el corazón y eso puede causar una prolongación del intervalo QT, y eso a su vez puede desencadenar una arritmia que se llama taquicardia ventricular polimorfa o torsade de Points o puntas torcidas.
Entonces, todos los antihistamínicos pueden prolongar el QT. ¿En qué paciente hay que estar más pendiente? Un paciente que tome algún antiarrítmico, entonces no le puede mandar antihistamínicos. O un paciente que reciba otros medicamentos que también bloqueen canales de potasio en el corazón y prolonguen el QT. Entonces, ciertos antidepresivos, antibióticos como los macrólidos, las quinolonas, también, por ejemplo, medicamentos que se usan en psiquiatría, medicamentos para malaria, que esos bloquean más los de sodio, pero también pueden bloquear potasio. Entonces, usted debe estar pendiente de no combinar esas cosas. ¿Por qué? Porque el paciente le puede hacer una arritmia. Preguntas hasta esta parte. No, profe. Ninguno. Ok. El tratamiento de elección para rinitis alérgica son los esteroides nasales. Los antihistamínicos son muy útiles, sí. ¿Cuál es el detalle? Los antihistamínicos tienen más efectos adversos. Y la otra ventaja es que los esteroides o corticoides nasales dan un efecto muy rápido. Entonces no es como en asma, que hay que dar el esteroide, hay que esperar 4 horas y es que se ve el efecto completo. Acá no. Tiene la exposición al alergeno, empezó con la rinorrea, la moqueadera, la obstrucción nasal, el prurito. Se aplica de una vez el esteroide nasal y en unos minutos ya mejora. Entonces, estos tienen efecto rápido en la mucosa nasal. Ojo que no es lo mismo que en asma. Entonces, tiene los síntomas, se aplica el esteroide nasal, ahí sí tengo efecto rápido. Entonces, también por eso son de elección. Normalmente también se recomiendan por horario, entonces 1 o 2 veces al día, todos los días. Se aplica nasal en cada fosa nasal. Y lo mismo, cuando se da todos los días, reduce mucho más la presencia y la intensidad de los síntomas. Entonces también se recomienda todos los días. Problema es que se puede absorber. Entonces lo mismo, un uso repetido por mucho tiempo, el paciente lo empieza a usar muy seguido, a usarlo mal, se puede absorber. No es muy probable, pero puede llegar a tener una hipertensión, puede tener una hiperglicemia, puede tener un aumento de los lípidos, puede tener sangrados, puede tener piel frágil, puede llegar a tener algunas de esas manifestaciones de efectos adversos de uso a largo plazo de esteroides. Pues sí se puede absorber. ¿Qué sería lo ideal entonces? Lo ideal es que el paciente lo use cuando tenga síntomas y si es un paciente con síntomas persistentes, si tiene limitación para la vida diaria, no puede dormir, estaba estudiando para farmacología de un libro y ¡pum! Cayó el chorro ahí, dejó el mal la marca en el libro. Entonces, en ese tipo de casos, pues se le recomienda una vez al día, una vez al día. ¿Dudas o preguntas? Profe, Sí. estos médicos también se usan, por ejemplo, para una alergia por, pues, no sé, poncho táctico, No te estoy escuchando bien. profe, ya. Hágame. Que si estos médicos también se usan, por ejemplo, para la Solo alergia, se escucha con eco. Con eco. Yo creo que usted iba a preguntar de shock anafiláctico. sí, pues, Eso. No, el tratamiento de elección para shock anafiláctico es la adrenalina. Entonces, todo paciente que tenga un shock anafiláctico, que tenga hipotensión, presión sistólica bajo de 90 y que tenga otra manifestación, broncoespasmo, disnea, diarrea, urticaria,
El manejo es adrenalina. Ya aparte, si ese paciente tuviera pues como otra reacción o tuviera otro tipo de cosa, usted miraría el esteroide. Entonces, antihistamínico en ese tipo de reacciones agudas no te va a servir. Salvo en urticaria. Si es solamente urticaria, sí, le aplican un antihistamínico parenteral. Pero en shock anafiláctico es adrenalina. La otra opción se llama adrenalina. La tercera opción es adrenalina. Y finalmente el shock anafiláctico, la última opción se llama adrenalina. Entonces adrenalina ya. Listo. Más preguntas. Profe, Sí. pues, por ejemplo, digamos una alergia, digamos una mata o algo así, o lo picó una avispa. Vea, una alergia a una mata, sí. Entonces, por ejemplo, una mata que un árbol que se llama manzanillo. Que ese árbol se llama, aunque eso depende pues de la región, el que más se ve se llama toxicodendron. Para una reacción a manzanillo o, por ejemplo con verbena o con alguna planta, sí te serviría el antihistamínico. En ese caso sí. Yo anafiláctico no. Entonces, si tiene una picadura de una abeja, ese va a ser es un shock anafiláctico. Si tiene la predisposición, ahí tiene que ser adrenalina. Entonces, el de la planta te sirve el antihistamínico, el de la abeja, o por ejemplo el que es alérgico al maní o a los camarones, ahí debe ser adrenalina, adrenalina. Entonces, en ese caso, el antihistamínico probablemente no te sirva. Sí, profe, gracias. Ok. Profe, Sí. si yo soy rinitis alérgica y solamente me tomo la pastilla cuando me da como un episodio muy fuerte, eso está mal. Si los síntomas no son muy frecuentes, no hay problema. Entonces, que a usted le da los síntomas por ahí 2 veces al mes y solamente toma la tableta, pastilla no tableta, toma el antihistamínico cuando tiene los síntomas, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe. Ya si es muy seguido, si es mejor que lo tome todos los días, si puede. Pero si no es frecuente, no hay ningún problema con eso. Bueno, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Listo, entonces ya saben No, que profe, gracias. la otra semana entonces seguimos con la parte de cardio.